Buenos días, mi nombre es Romer Crespo, alumno del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablarles sobre el tributo y también sobre el impuesto. Del tributo daré su concepto y algunos aspectos generales. Y en cuanto al impuesto, expondré su definición, su clasificación, sus efectos económicos y alguna forma de traslación, como parte del tema número 5 de la materia de Derecho Tributario. Inicialmente, si nos vamos a la definición de Derecho Tributario, obtendremos que ésta engloba todo lo que tiene que ver con el tributo, donde este término, esta palabra, deriva del latín tributum, que significa carga continua en dinero o en especie, que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío o el súbdito al Estado en atención a las cargas públicas. Por lo tanto, en cuanto a su definición, tenemos que los tributos son toda prestación pecuniaria exigible coactivamente por el Estado en virtud de leyes dictadas en ejercicio de su poder tributario y que presenta tres rasgos que la identifican, la cual es de carácter coactivo porque se impone unilateralmente por los entes públicos. También se presenta que es de carácter pecuniario porque se habla de dinero líquido disponible en efectivo. Y finalmente es de carácter contributivo porque es un ingreso destinado a la financiación del gasto público que tiene el Estado. El tributo también posee una serie de características que no quiero dejar pasar y quiero mencionar las siguientes. Podemos decir que el tributo es una prestación en dinero, es decir, se excluyen todas las prestaciones personales o en especie. En fin, es un recurso netamente monetario. También se dice que el tributo es exigible forzadamente por el Estado, donde toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones, así como lo establece el artículo 133 de nuestra Constitución venezolana. También se observa la imposición o establecimiento de todo tributo se somete a un principio de legalidad. Esto quiere decir que su nacimiento y aplicación están sometidas a reglas fijas. Igualmente, los tributos recaen sobre una persona determinada, natural o jurídica. Es decir, que toda persona o empresa deberá pagar un tributo de acuerdo a la norma. Asimismo, otra de sus resaltantes características es que la imposición de un tributo emana del poder del Estado, que es inherente a su soberanía. En este mismo orden de ideas, concebimos que el tributo tiene como objetivo primordial la financiación del gasto público que posee el Estado. Por ende, el tributo no constituye nunca la sanción de un ilícito. Y finalmente, para cerrar el tema de las características, el tributo representa actualmente el más típico exponente de los ingresos de derecho público, considerado la fuente de recursos o financiamiento más importante con que cuenta un Estado. En cuanto a la clasificación de los tributos, tenemos que, de acuerdo al artículo número 12 del Código Tributario, existen tres tipos de tributos. Entre ellos se destacan las tasas, que no es más que la prestación pecuniaria a la que es obligado el contribuyente por la prestación efectiva o potencial de una determinada actividad o servicio público. Luego también tenemos las contribuciones, que es el tributo que afecta al propietario de un bien inmueble y que deriva del aumento del valor de dicha propiedad por la realización de obras públicas. Por último, tenemos el impuesto, que etimológicamente esta palabra viene del latín impositus, que significa imponer un tributo o carga, donde este se define como una prestación pecuniaria requerida de personas físicas o jurídicas. Aquí estamos ante un sujeto pasivo que lo encontraremos en el artículo 1.9 de nuestro Código Tributario, que se encuentra
inmersos dentro del derecho privado y obviamente del derecho público, según sus capacidades contributivas, por vía coactiva, a título definitivo y sin contrapartida fijada, para la satisfacción de las cargas públicas de una determinada nación y de otros entes del Estado, mediante la intervención del poder público. Aquí estamos ante la presencia del sujeto activo, lo cual lo establece el artículo número 18 de nuestro Código Tributario. Bueno, ya vimos lo que comprende el impuesto, ahora voy a dar su clasificación desde un punto de vista jurídico. Primeramente tenemos los impuestos instantáneos y los periódicos. En cuanto a los instantáneos, el hecho imponible se ejecuta en un momento determinado del tiempo de manera ocasional. Por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones, donaciones, entre otras. Mientras que en los impuestos periódicos, el hecho imponible se alarga de forma indefinida en el tiempo. En estos casos, el legislador fracciona su duración en el tiempo, en diferentes periodos impositivos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. También tenemos el impuesto directo, que es aquel cuyo impacto económico recae en el contribuyente, a quien la ley ha querido obligar, no pudiendo repercutir o trasladar dicha carga tributaria a un tercero. Muy importante este último aspecto. Este tipo de impuestos se divide en personales y reales. En cuanto al primero, es aquel que el hecho jurídico determinado por el legislador requiere la existencia de alguna condición de la persona, mientras que en el impuesto real el legislador no exige que aparezca alguna circunstancia del contribuyente o de la persona. En cuanto a los impuestos indirectos, tenemos que son aquellos que permiten el traspaso de la carga tributaria del contribuyente a un tercero, como los gastos y consumo, o bien la transferencia de una riqueza. También tenemos los impuestos progresivo y proporcional, donde los progresivos son los que aumentan el impuesto a medida que crezca lo que uno tiene, mientras que el proporcional se caracteriza porque el tipo de impuestos es fijo. Finalmente, tenemos el impuesto regresivo, que no es más que cuanto mayor es la ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que deberá pagarse. En cuanto a los efectos económicos de los impuestos, se encuentran la difusión, donde esta es la propagación en todo el mercado de los efectos económicos del impuesto, mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto en la demanda como en la oferta de mercaderías y también en los precios. También se observa otro efecto del impuesto, que es la amortización, y este consiste en que la aplicación de un nuevo impuesto sobre los bienes de capital produzcan renta, disminuye su ganancia y por consiguiente su valor real. Por ejemplo, un inmueble alquilado produce esta determinada renta anual. Como último efecto se encuentra la repercusión, la cual se divide en tres partes: la percusión, la traslación y la incidencia. La percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto. La traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otras personas, y la incidencia se refiere a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la obligación legal de hacerlo. Finalmente tenemos como último tema las diferentes formas de traslación, donde me refiero a la traslación hacia adelante, que es aquella que sigue la corriente de los bienes en el contorno económico. Ejemplo de ello, cuando el productor transfiere el impuesto al consumidor mediante el aumento de precio. Luego tenemos la traslación hacia atrás, que es aquella que sigue el proceso inverso al de la corriente de los bienes en el circuito económico. Por ejemplo, el comerciante que compra una mercadería que adquiere una materia prima gravada por un impuesto, obtiene de su suministrador una reducción del precio en compensación con ese impuesto. Otra forma es la traslación oblicua o lateral, que es cuando el contribuyente de jure transfiere el peso del impuesto a sus compradores o proveedores de bienes diferentes a aquellos que fueron gravados en el tributo. Luego tenemos la traslación simple, que es la que se cumple en una sola etapa.
una persona traslada a otra el peso impositivo. Y esta última es la que sufre la respectiva carga. Pero puede ocurrir que esta segunda persona transfiera a su vez esa carga impositiva a una tercera persona y esta a una cuarta, y así continuamente. Esto es lo que se conoce como una traslación de varios grados. Finalmente, para cerrar este bloque referente a la forma de traslación del impuesto, tenemos la traslación aumentada, la cual el contribuyente de jure traslada el impuesto con exceso, aumentando sus beneficios, es decir, se vale del impuesto para incrementar sus ganancias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Para concluir, puedo afirmar que los tributos y a su vez los impuestos se encuentran presentes en nuestra vida diaria, es decir, se encuentran inmersos dentro de la sociedad, donde su principal objetivo es la financiación de las cargas del Estado, como por ejemplo el sustento de todos los servicios públicos, así como el mantenimiento y creación de nuevas escuelas, hospitales, carreteras, puentes, entre otras, así como también el apoyo de algunos entes públicos del Estado para proveer de educación, salud, seguridad, transportes, medios de comunicación, aguas blancas, aguas negras, luz eléctrica, agua potable, gas y combustible. Todos ellos para satisfacer y garantizar las necesidades básicas de todos los ciudadanos de un Estado. Esto ha sido toda mi intervención, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.